Mi nombre es Fernando Enque, soy director mexicano, he hecho 3 películas hasta ahora, Temporada de Patos, Lake Tahoe y Club Sandwich. También he hecho cortometrajes y videoclips. Curtas y vídeos. Y este es un cortometraje que hicimos para celebrar la Revolución Mexicana. Esta celebración fue en el 2010. Fueron 100 años de la Revolución Mexicana. Se invitó a varios directores. Entre los directores estaban Carlos Regadas, Amat Escalante, Gerardo Naranjo, Rodrigo García, y entre ellos estaba también yo. Uno de los temas, el tema era la revolución, y era una visión libre, totalmente libre. Yo como director escogía el equipo creativo, escogía la idea y tenía derecho al último corte, que eso es, yo creo que hace gran diferencia en cómo se hacen las películas. Diferença muito grande da maneira de fazer os filmes. Para hacer las películas creo que se necesitan cómplices, tanto en el equipo técnico como en el creativo. Y también una creativa. Con fotógrafos, sonidistas, actores y sobre todo también con los productores. Entonces, esta productora me invita a hacer el corto. Esta es la carta donde nos invitan. Los directores estoy yo, Amat Escalante, Gael García Bernal, Diego Luna, Gerardo Naranjo, Rodrigo Pla, Carlos Regadas y Patricia Riggen. Y en esta carta lo que a mí me llamaba la atención, dice: es importante enfatizar que no estamos haciendo un llamado a juzgar o aplaudir la Revolución Mexicana, sino más bien intentar generar desde el cine una nueva forma de acercarnos a ella. Y en ese camino tal vez encontrarle un sentido. Creemos que la única forma de hacer eso es otorgándole total libertad creativa a los realizadores. Una vez con esa propuesta y con el tema de la revolución, empiezo a buscar inspiración. Una de las influencias más importantes es el escritor Juan Rulfo, con su libro El Llano en Llamas. Es un libro que consta de varios cuentos que hablan de esa etapa, de esa etapa de la pre-revolución. Y además, ¿han leído a Juan Rulfo? Vocês leram o livro dele, de Juan Rulfo? Sim? ¿No? Pode levantar a mão, quem leu, por favor? Bueno, ya verán la historia, Vocês verán la influencia que tiene. vão ver a influência que esse livro teve na minha história. Y sabían que Juan Rulfo era fotógrafo, era un gran fotógrafo. Aquí hay una fotografía que influyó mucho la historia. Hay un trabajo también de una fotógrafa mexicana que se llama Graciela Iturbide. Fotógrafo mexicana também. Y es esta fotografía. Essa fotografia que vocês estão vendo. Y empiezo a probar ideas. Más o menos para este corto hubo más o menos 5 ideas. Estas ideas más o menos eran como esto que van a ver. Se las voy a leer brevemente, es muy rápido. Esta no fue una idea que se haya quedado, fue una idea para trabajar posteriormente y no pasó, digamos, la prueba y no llegó a ser un guión, pero es la idea nada más. Y es en una casa con un gran jardín, Armancio, el jardinero, le llama a su patrón, su jefe. En el interior de la casa, el patrón coloca una televisión de plasma de 40 pulgadas, una tele muy grande, en un mueble. En el piso hay una voluminosa televisión de 40 pulgadas, pero dimensiones mucho mayores. El patrón le dice a Armancio, el personaje, que le regala la televisión vieja. Armancio le da las gracias y le dice que no. El patrón le dice que se la está regalando,
que está casi nueva y que cuesta mucho dinero. Armancio le da las gracias y le dice que no. El patrón insiste y Armancio termina aceptando la televisión. Corte A, Armancio se lleva la televisión en una bicicleta. Armancio duerme en un pequeño cuarto, a su lado la televisión en el piso. Corte A, Armancio se lleva la televisión en un taxi. Corte A, Armando paga sobre equipaje en la central de camiones. Corte A, Armancio sube como puede la televisión al camión. Corte A, Armancio baja del camión. Corte A, Armancio lleva la televisión en una carreta jalada por un burro. Corte A, Armancio llega a su casa donde lo recibe su familia. Corte A, la televisión afuera de la casa. Era una idea, como pueden ver, estaba muy pensada en términos cinematográficos, de acciones. No había diálogos, bueno, hay muy pocos diálogos. Lo que me interesa a mí en lo general es partir de una idea visual, una idea que pueda yo contar visualmente. Cuando yo trabajaba en un taller de escritura de guión, la coordinadora le llamaba mucho la atención que mis guiones o textos eran muy, ¿cómo se dice? Telegráficos. No había mucha articulación en las oraciones, eran acciones, acciones, acciones. Pero es algo que a mí me gusta. Entonces, no pasa la prueba, esta idea, y así hubo unas 4 o 5 más. Y aquí hay otras ideas. Estos sí pasaron a guión, pero no las filmé. Esta, se escribió todo el guión, todo, personajes. Y aquí había un personaje que siempre se está repitiendo en todas, es Armancio. En la primera historia de la televisión, en esta historia está Armancio también. O sea, había un personaje que a mí me interesaba. Hay aquí otra historia de 10 cuartillas. Y entonces ahí está Armancio otra vez, el personaje de Armancio. Siempre está Armancio. Y la historia que queda es esta. Se llama La Bienvenida y son 10 cuartillas. Es un primer tratamiento. Este primer tratamiento tenía, no se los voy a leer porque nos llevaríamos mucho tiempo, son 10 minutos, está cortito, pero nos llevaríamos mucho tiempo. O si nos queda tiempo, igual si quieren lo leemos. Pero empiezan a ver aquí que hay varios personajes. En altas están los personajes y se llamaban tuba, trompeta, saxofón, bombo, platillos. Tenemos al director y tenemos, aquí va a aparecer Armancio. Están todos estos personajes. Todos estos personajes formaban parte de este primer tratamiento. Cada personaje tenía su propio conflicto. No, aquí no está Armancio, se llamaba tuba nada más. Entonces, cuando termino este primer tratamiento, se lo doy a leer a la gente que más confianza le tengo. En este caso es mi productor, se llama Jaime Ramos. Él estudió conmigo en la escuela de cine. Juntos produjimos la primera película, Temporada de Patos. Produjimos la segunda, Lake Tahoe. Y la tercera, Club Sandwich. Es alguien a quien le tengo mucha confianza. Entonces, él al leer el guión me dice, ¿por qué no simplificarlo con un solo personaje? Porque Temporada de Patos es una película donde hay 3 personajes. Es una película coral. Y me gusta hacer ese tipo de historias. Pero en 10 minutos era muy difícil desarrollar y involucrarse con tantos personajes. Entonces, Jaime Ramos, mi productor, me dice, ¿por qué no pruebas con hacer la historia con un solo personaje? Entonces empiezo a escribir un nuevo tratamiento, pero en el inter de escribir ese nuevo tratamiento, mientras estoy trabajando, también estoy investigando. Hay quiero ver si puede correr este video. Lo que pasa es que estuve buscando esta película en México y no la encontré, es muy difícil de encontrar. Entonces, a ver si se puede ver, ojalá.
es una historia de un director mexicano, se llama Nicolás Echevarría, se llama Poetas Campesinos. Una vez él proyectaba películas en los pueblos, iba con un proyector y películas, y las proyectaba en los pueblos. Una vez se le hace de noche, llega a un pueblo, no encuentran hotel y tienen que dormir en la camioneta, donde traían todo el proyector, las películas. Era cuando las películas eran en 35 milímetros. Se duermen y a la mañana siguiente se despiertan con una música de, creo que era Verdi, música clásica tocada por una orquesta de metales. O sea, él dice, eso era como un sueño, era como una película de Fellini, ¿no? Oír a Verdi con metales. Y entonces, a partir descubre que en este pueblo, en San Felipe Tlaltepec, en Puebla, en México, la gente desde muy pequeña les enseñan a tocar música, pero solo con metales, con instrumentos de metal, con tubas, saxofón, trompeta, y les dan una formación clásica, saben leer partituras. Es un pueblo muy pequeño, muy chiquito, habrá, no sé, 200 habitantes, y tiene un conservatorio, ese pueblo. Entonces, Nicolás Echevarría hace esta película, pero es una película hermosa, muy bonita. Entonces, a partir de esa película, pues es una inspiración para mí, y voy a este lugar directamente, investigo dónde está este lugar. Aquí, como les comenté, fui directamente al lugar y esto fue lo que encontré en el lugar. Afortunadamente, ese día había una celebración y empecé a tomarle foto a la gente a los músicos que estaban ahí. También a conocer los lugares. Tuvimos la oportunidad de que nos invitaran a comer y tenían esta fiesta. Allá todas las celebraciones son una gran fiesta. Una vez que fui ahí, me convencí de que era el lugar. Además, porque encontrar un músico puede ser difícil, pero encontrar un músico que toque la tuba, este instrumento, es más difícil, porque a nadie le gusta tocar ese instrumento, porque es muy pesado, porque exige mucho esfuerzo, soplar mucho. Entonces, cuando estábamos buscando a los actores, teníamos muchos saxofonistas, trompetistas, de instrumentos pequeños, pero había muy pocos que tocaran este instrumento, que es la tuba. Entonces yo vi a este hombre y de principio no me gustó tanto. No era lo que yo me imaginaba en la historia. ¿Qué me imaginaba? No lo tenía muy claro, pero no me cuadraba, no sentía que funcionaba. Entonces, se quedó ahí y el director de casting empezó a buscar gentes que tocaran la tuba. En el Inter también seguíamos buscando locaciones. Esta es toda la lista
que le hice al que le llamamos scouter, al que busca las locaciones, y viene especificado todo lo que se necesita en cada una de las secuencias. Por ejemplo, secuencia 1, exterior llano, ve referencia a secuencia 2 de película Poetas Campesinos, la película que les comentaba. Secuencia 5, es un camino debajo de la montaña, Armancio apenas está subiendo. Secuencia 6, loma atardecer, tiene que ser una loma empinada, Armancio ya ha subido algo, por lo que quizás pueden verse montañas atrás. Secuencia 7, exterior barranco, ve referencia, foto de Graciela Iturbide, era la referencia de la foto que les enseñé de la mujer con la grabadora. Secuencia 8, una casa pequeña de cemento, se debe de sentir aislada del pueblo, alrededor no hay nada. El interior de la casa, el interior es pequeño, todo está en el mismo espacio, si hay entradas de luz o no, no importa, es de noche. Es humilde y limpia, sí tiene luz eléctrica. Entonces, aquí viene toda la descripción de cada una de las locaciones, lo que yo me imaginaba. Todo. Tienda de autoservicio, por ejemplo. Tiene que ser una tienda, se llama 7-Eleven, es de estas, en medio de la nada y muy iluminada por luces de neón. Entonces, aquí viene todo. Lo que tenía que buscar el director de casting, el de scouting. Y empieza a buscar y vamos a hacer un scout técnico. Vamos con el fotógrafo, con el director de arte y vemos las locaciones. Sí. Me chamou a atenção a sua organização com os seus arquivos, né, que você começa lá com a inspiração, as ideias, a estrutura. Isso você fez depois do filme todo pronto, claro, ou foi durante o proceso? Ahora lo ajusté un poco, pero sí trato de que sea muy organizado. Sí, yo sí creo que hay que ser ordenado y cuidadoso. A mí me llama mucho la atención cuando me pasan algún texto o algún guión donde la puntuación está mal, la ortografía está mal, se equivocan de palabras, no es claro. Me llama la atención porque siento que no se pone cuidado en los diferentes procesos. Yo creo, sí. O seu processo criativo ele é sempre visual? Você precisa ver para poder escrever? Es visual, de lecturas, de música, mucho música. Me encanta la música, me gusta más que el cine. Y en la música encuentro la atmósfera de las historias, el tono. Ahorita verán por qué es tan importante la música para mí. Pero sí puedo pasar horas tirado oyendo música. Nada, mi esposa me ve y me dice, no haces nada, no trabajas, pero sí estoy trabajando. Echado. Pero, películas también. Me gusta mucho tener referencias de películas. Todo, pinturas, fotografías, todo es una inspiración. Todo puede ser una inspiración. Yo creo que ya cuando tienes esa historia que te gusta, que sientes que puede funcionar, todo lo que está a tu alrededor empieza a ser una inspiración. Todo. A mí me sorprende. Y es el proceso que más me gusta, porque es como si ya tuvieras una especie de chip en tu cabeza que lee las cosas de diferente manera. Y ese es el mayor placer de hacer películas. Supongo que también ha de ser en música, escritura, pero para mí, para hacer películas, el mayor placer está en ese proceso, en el proceso creativo. Lo disfruto mucho. Y disfruto también mucho escuchar a mis colaboradores, a mis cómplices. Esta frase no es mía, pero sirve mucho. Es de Guillermo del Toro, director mexicano. Una vez tuvimos la oportunidad de conocernos y me dijo, escucha a todos y haz lo que quieras.
Me parece que es muy acertado, porque de repente uno puede llegar a cerrarse mucho, a no escuchar a la gente, y creo que eso no te nutre mucho. Pero también uno puede llegar a escuchar mucho y acabar haciendo lo que todos dicen, y eso también me parece que es pésimo, muy malo. Mi productor, Jaime, me decía, ¿cómo hacer que las cosas queden bien? No lo sé. ¿Cómo hacer que queden mal? Haz lo que dicen todos, ¿no? Entonces es un equilibrio y tiene uno que escuchar y escuchar y escuchar y nutrirse, pero hacer lo que uno quiere. Y uno es el filtro en una película. Cuando estás en un set, todo el mundo te va a proponer cosas, todo el mundo te va a decir grandes ideas. El problema es que en un set no tienes tiempo para evaluar si es una buena o una mala idea. Tienes que ir muy claro al set. En esta historia, en este cortometraje, como en los largometrajes, los actores o no actores, depende, ya hablaremos de eso, nunca leemos el guión una sola vez, hacemos notas, preguntas y no vuelven a preguntar en el rodaje. Les digo, no me vuelven a preguntar nada de la película en el rodaje. ¿Por qué? Porque no voy a saber qué responder. Voy a estar en 1000 preocupaciones de la grúa, llueve, los extras se fueron, cerraron la locación. Entonces no voy a alcanzar a dar una respuesta clara. Entonces en el rodaje no hay preguntas. Puedo dar una respuesta clara antes. Y a veces les digo, no tengo la respuesta para esa pregunta, te la doy mañana. Y la pienso, y se la doy al otro día, pero no en el rodaje, ¿no? Bueno, me desvío un poco. Entonces, viene el proceso del scout técnico, y esto es lo que encontramos. Esta es la tienda que les decía, el Oxxo, Super 7, 7-Eleven, que tenía que estar en medio de la nada y con luces de neón. Entonces este funcionaba perfecto. Espera. Esta es la carretera. Este es el interior de la casa. Así estaba. No se le metió nada de arte, no se le hizo nada. Se hicieron pequeños ajustes, pero este era el interior que había. Y era, a mí me parece que funcionaba perfecto para la película. Para ser director de fotografía también, porque es muy bajo. Sí, el techo es muy bajo, pero estaba bien para él. Porque además, y estaba en las notas de scouting, decía que no iba a haber iluminación, que era iluminación artificial, no era iluminación que viniera de afuera. Entonces el fotógrafo dijo, perfecto, está bien. Y ya verán los emplazamientos, el fotógrafo podía iluminar en un espacio tan pequeño, porque eran encuadres muy cerrados, muy limitados. Entonces al fotógrafo este lugar le funcionaba. Esa es una muy buena pregunta además, porque el fotógrafo puede decir, no, esto no me funciona, tiene techos muy bajos, no tiene muchas entradas de luz, es pequeño, pero había que hablar con el fotógrafo y decir, ¿cómo vamos a filmar eso? Si no había un análisis de cómo se iba a filmar, el fotógrafo iba a decir, yo aquí no filmo. Pero platicamos muy bien de cómo se iba a filmar y ya verán en el corto cómo se filmó. Ahí va, Esta es la casa de afuera, de día, que esta sí la veíamos de día y de noche, pero a mí me parece bellísimo, las formas geométricas, la curva que se hace arriba, el cuadrado que se hace con la casa, y la casa así estaba, tal cual. Veías eso y era un sueño hecho realidad, porque era mucho más de lo que yo me imaginaba cuando estaba escribiendo el guión. Y esto es algo importante, la gente pregunta, ¿te imaginas cuando estás escribiendo un guión, te imaginas las locaciones, los personajes? Y la respuesta es no. Tengo una idea muy vaga, pero casi nunca la intento visualizar tanto. Sí lo veo como acciones, lo que va a pasar. Veo que el personaje entra a la casa, veo que sale, veo que hace cosas, pero no me imagino, no tengo esa capacidad de ver al personaje ni las locaciones exactas.
me gusta mucho sorprenderme, y es por eso también que el guión todavía no llega a un último tratamiento. El guión va a llegar a un último tratamiento casi hasta el día antes de que empieces a filmar. Entonces, a partir de esta locación, yo adaptaba cosas en el guión. Ahí va. Estos eran objetos que yo me iba encontrando en el proceso de scouting y que se integran a la historia y juegan un papel importante en la historia. Otra vez, la locación y el entorno te alimenta, te inspira. Ya verán también que como en la historia hay unos postes, una entrada para hacer un festejo, y estos postes estaban así en el pueblo, pero no nos funcionaba la calle pavimentada. Esta es una tienda que la verán en la historia. Esta es la entrada al pueblo, fue la que al final decidimos usar, pero había que montarle esos dos postes que vieron en la carretera. Este es ese camino. Verán este encuadre en la historia. Ya está ahí la gente de producción, ya estamos viendo, es un scouting técnico. Verán esta imagen en el corto, y verán que los encuadres son casi los que quedaron al final. Verán este encuadre también. Este también ya lo verán en la historia. Este también, igualitos. Y son los que, como se fotografiaron aquí, quedaron en la historia. Yo iba con el fotógrafo y veíamos aquí encuadres, tamaño de cuadro, exposición. Este era bellísimo y no quedó. Esto ya verán qué papel juega también en la historia. Aquí empezábamos a calcular los encuadres con la gente. Aquí pueden ver a la gente de producción. Lo mismo. Ya estábamos pensando cómo íbamos a poner a los personajes en cuadro. Lo mismo, locación. Esta era una locación que funcionaba muy bien para la historia, pero al final no quedó. Ya verán en la historia por qué. Esto eran esas fotos que uno pone cuando está trabajando en alguna película. Entonces vas haciendo imágenes, fotos, que no sabes por qué. Bueno, sí sabes por qué. En este caso, esa varilla, esas las ponen en las casas, no sé si aquí también, pero en México se hace mucho. Se construye una casa y se dejan unas varillas para que cuando se tenga dinero se haga otro piso. Entonces es muy curioso en México que vas y en el campo hay muchas casas de concreto que están con varillas y después ponen un bote de algo para que la gente no se corte, no se raspe. A mí me llama mucho la atención esta imagen, porque para mí simbolizaba mucho la revolución, lo que fue la revolución en México, que hay muchas visiones de la revolución. Yo creo que después de la revolución, las promesas de la revolución no se cumplieron, no hay esa justicia que se buscó en el país. Es una revolución, como dice un libro, interrumpida, no se llevó a cabo totalmente. Y bueno, cuando uno va a México y ve la situación y eso, se da cuenta de que la revolución no se llevó a cabo totalmente, es una revolución interrumpida. Entonces, para mí esta imagen era muy importante, era una inspiración para continuar la película. Y creo que ya. Este también lo verán en la historia. Esto era, íbamos pasando por el lugar y veíamos todo esto y tomábamos fotos. Y después con estas fotos empezaba yo a adaptarlas al guión, a la historia. Y creo que ya. Sí, ya. Mientras hacía el scouting, bueno, una vez que estábamos también en el pueblo, hacíamos
casting de gente. Les voy a poner un videíto de más o menos cómo se hizo este casting. Y es bien interesante aquí ver la cuestión de dirección de actores y del tema de actores versus no actores. Entonces aquí es un casting que hicimos. La calidad es muy mala, pero se da noción. ¿A dónde voy a conseguir esta hora? En la tienda. Ah, pero está lindísimo. Entonces, ¿qué? ¿Que se muera de hambre? Okay. Este fue uno. No quedó este. No, este no quedó. Este fue el que quedó. Este fue el que quedó finalmente. Van a ver que, no sé, ustedes decidan si lo escogerían o no lo escogerían. Acción. Es mi converso. ¿Por qué no lo das? ¿No te dije que tengo la infección? ¿Me vas a dar el doctor? No llegó, yo estuve esperando la primera estuvo cerrada. Y por tanto regresé a casa. ¿A esta hora voy a conseguir? Pues en la tienda. Está lejísimo. No me haces nada de hambre. Esta es una prueba de una situación. Él tiene que ir a buscar leche para su hijo. La tienda está muy lejos. Bueno, tiene que ir a buscar leche para su hijo. Ahí va otra vez. Esta es otra toma. Entonces, ves al niño. Ahí están mis instrucciones. Y lo ves a él. Y al niño y a él. ¿Vale? 3 niños por cámara. Acción. Aquí con leche. ¿Por qué no me das? ¿No te dije que tengo la infección? ¿Me vas a dar el doctor? No llegó, lo estuve esperando, pero no llegó. ¿A esta hora no lo consigo? Pues en la tienda. Está lejísimo. No me haces nada de hambre. Ok. Ahora, más acción. Ok, bueno, no sé si lo hubieran escogido ustedes. Le tenía mucho miedo a la cámara. Se sentía muy duro. A mí me costó. No me decidí después de mucho tiempo. Pero yo estaba convencido que yo tenía que acoplarme a él, ajustar todas mis piezas a él, porque tenía algo que tocaba y le creía, había algo en él que yo le creía, aunque no actuara bien, sabía que podía funcionar. Aquí hay otro, sí, este es otro también. Tenía una vulnerabilidad del personaje. Véanlo ahí. A diferencia de lo anterior, aquí había algo donde el director le da indicaciones, él lo está viendo y está atento, digamos, en términos actorales, está en situación. Y entonces yo dije, eso es lo que yo puedo aprovechar. Vean su mirada.
Eso es. Vamos todos. En esta parte del tiempo más despacio, pero con más fuerza, pero Este personaje sabía de la experiencia de tocar y de que algo no te salga bien, de tocar mal. Entonces lo tenía ya en su información, y eso lo pude ver y decidí ir con él y acoplarme a él, y acoplarme a esa vulnerabilidad del personaje, de verlo, cuando lo ves tocando y que no le sale, se la crees. Entonces yo decidí adaptarme a él. Aquí tenemos otros. Por ejemplo, tenemos este también. acción. Digo, en esta oportunidad tienes que ser más despacio, con más fuerza. Tú llevas el ritmo, algo de nuevo. Y bueno, finalmente quedó el pasado. Directores, había en la historia, que verán, hay un director de orquesta, y este de aquí, salga, ahí está. Es muy curioso porque él era el suegro de el personaje que vieron tocando la tuba. Había una relación muy interesante de director y alumno, padre, hijo, suegro, y quedó él. A ver, Alberto, ¿qué te pasa? Ansberto era el nombre real del personaje, Estamos mal. del actor. No te salen tus partes. De verdad estamos perdiendo tiempo. Y los compañeros están perdiendo tiempo. Porque tú, a ti no te salen tus partes. No es justo que los compañeros sigan perdiendo el tiempo. Como pueden ver, tampoco es un gran actor. No es un actor profesional, ¿sí? Quem fez o teste com o personagem principal? O diretor que fez o teste? E com o personagem principal, que estava acompanhando ele, se eram as pessoas do casting ou se era alguém que ele tinha trazido de fora? No casting anterior, no que ele mostrou No antes. teste do ator principal, O ator principal. Sim. aquela pessoa que está fazendo o papel de diretor, De maestro. de maestro. Ok. Podía, a veces lo hacía yo, a veces yo la hacía de director, a veces otra gente que estaba ahí. No importaba, no. Essa era a pergunta? Sí. Después, una vez que encontramos el lugar, las locaciones, los personajes, al casting, ya vino el último tratamiento. Y en este caso, el último tratamiento se veía así. Yo ya le había dado a todo el equipo un tratamiento. Ya ellos habían empezado a trabajar. Y este está lleno de ajustes. Y por eso ven, todas estas notas son los cambios que hay. Entonces ya la gente sabe que sobre el guión que tienen hay esos cambios. Como ven, se cambió aquí a una cancha de básquetbol. Cancha de básquet. Se metieron textos diferentes del guión. Hice los textos del director de orquesta mucho más pequeños. Y bueno, esto es lo que es, digamos, el último tratamiento. Y ya un guión técnico, ya tiene números, las secuencias,
ya está todo como ya echado a andar. Y esto son las locaciones escogidas, las locaciones finales. Entonces ya todo el equipo sabe cómo es la película. Y esto sí se hizo desde antes, no lo hice ahorita. Aquí está el llano, ¿ven? Es el llano versus cancha. Todavía tenía ahí la duda cuál se iba a usar. Al final quedó la cancha. Llano está bem para vocês? É o que é plano, né? Esta es una vereda, la loma. Ya verán que todos son los encuadres que usamos en la película. Todo está aquí ya. Aquí faltaban ciertas locaciones, que están en amarillo. Vereda, la autopista, loma, la autopista todavía no estaba aquí. Aquí está la tienda de autoservicio. Las calles, nos faltaban algunas. Esta vereda, el río, la entrada principal al pueblo. Entonces aquí ya estaban todas las locaciones. Y van a escuchar a la banda. Esto fue como más inspiración. Entonces esto es muy curioso, porque lo que hacen ellos es que tienen partituras de obras de Mozart, de Verdi, de Wagner, y ellos las van cambiando, las van cambiando, hacen su interpretación, y esas partituras que se cambian las van pasando de músico a músico. Entonces ellos, esta es su versión de Don Juan de Mozart, y bueno, el oírlos y verlos ahí tocando eso fue una gran inspiración también. Este es toda la lista de tomas que se hizo para la película. Aquí están todas definidas. Secuencia 1, la 4, se quitaron creo que la 2 y la 3, la 4A, todo está aquí. El tamaño de cuadro y la acción. Toda la película. Esto, digamos, está más fácil verlo aquí, porque como es un corto, pero en un largo es el mismo proceso. Saber cada secuencia, cuáles son las tomas que voy a hacer en cada secuencia, el tamaño de cuadro, es muy planeado. Hay directores que les gusta más llegar a la locación y improvisar y cambiar. A mí no me gustó mucho. Desde antes ya está la película muy diseñada. A veces hago storyboard, a veces no, depende. No sé, o a veces empiezo el storyboard y me canso en la secuencia 50 y ya no lo continúo. Pero también me gusta a mí hacer el storyboard, son horribles, son circulito y ojitos y boca, pero me ayuda también a pensar qué voy a hacer en la escena. Entonces ese proceso también lo disfruto mucho. Pongo música y voy viendo las escenas y voy haciendo trazos de cómo me gustaría filmar, y me ayuda a concentrarme. Igual no queda nada de esos dibujos al final, pero me ayuda como a concentrarme en la escena. Toda esta revisión, este shooting, vamos con el fotógrafo, el asistente de dirección, a cada una de las locaciones y lo vemos, lo planteamos. Entonces aquí se hace esto, pues aquí hacemos esto, cortamos aquí, cortamos acá, y el asistente va anotando, diciendo que vamos a hacer esta escena. Y si de repente estamos ahí y decimos que queremos hacer 16 emplazamientos, el asistente de dirección que estaba ahí dice: no van a poder hacer 16 emplazamientos, tienen 1 hora o 2 horas en esta locación. Entonces empezamos también a negociar. Una vez que vamos a ese recorrido con el asistente de dirección, cuando acabamos, el asistente de dirección también se sienta con el productor, y el productor también revisa cuántos emplazamientos se van a hacer, si es viable o no. Entonces empieza a hacer todo un plan de la película, de los tiempos, la logística, que parece que no es importante, pero
el respetar esos tiempos te permite filmar toda la película. El asistente de dirección muchas veces se piensa que es un asistente de dirección y que es un cómplice del director, y como muchos sabrán, es un cómplice del productor. Está ahí para revisar que la película se lleve a cabo. Y de repente hay gente que dice, es casi mi enemigo. Y no, él está también para cuidar que en tu última locación puedas llegar a tiempo, de que no te lleves muchas horas extras. Me ha pasado cuando hemos hecho cortos o videos, que la gente se cansa y dices, no, espera, aguanta, esperen, y de repente se van, no avisan, no nada, se van. Entonces el asistente de dirección te ayuda a que no te pasen ese tipo de situaciones, además a no cansar el equipo, a no cansar a los actores. Él está tratando de que todo esté planeado. Aquí está close-up director, close-ups Armancio con tuba toca mal, insert manos director Gian Armancio, extreme close-up de Armancio toca mal, medium shot director le pide a Armancio deje de tocar, Armancio ve a director, después voltea a derecha, músico 1 ve a Armancio voltea a izquierda, músico 2 ve a Armancio, director de espaldas dice vamos todos, director cuenta 3. Ya lo verán en cómo se filmó. Están tal cual las escenas. Obviamente también te vas ajustando al espacio, y también corres la escena y tienes un emplazamiento que tú pensabas que funcionaba muy bien, y a la hora de correrlo con los actores no funciona. Esa es otra de las sorpresas que te llevas. Cuando haces tú el scouting técnico, siempre vas con el productor o el asistente de dirección, y ellos fungen como standings, como si fueran los actores. Pero cambia mucho ya que empiezas a correr la escena, y ahí tienes que estar dispuesto a cambiar cosas, a adaptar, a juntar dos planos que creías que funcionaban. Ya cuando los ves actuando dices, no, hay que juntar estos dos planos, o como verán ahí, el director no puede decir un texto muy largo, no aguanta una sola escena, un solo emplazamiento. Hay que partirlo, hay que hacer en su cara, hay que hacer de este lado, hay que protegerse, porque no puedes confiar y decir, el actor lo tiene que hacer bien. Tú como director tienes que decir, ¿cómo va a salir esto? Y yo no le puedo exigir al director de orquesta, que nunca ha hecho películas, que no es un actor profesional, que entre en tono. Él lo va a hacer lo mejor que pueda, pero yo tengo que estar con total disposición, adaptarme a él. ¿Y cómo? Con la puesta en cámara, y ya lo verán ahorita. Después de este shooting se hace este plan de rodaje. Es la guía también. Aquí están cómo se van a filmar las escenas, qué personajes están, qué duración tiene, y aquí más o menos cada día filmamos 3 minutos y medio. ¿Y cuántos días rodaron? Fueron 1, 2, ahorita te digo. 4 días. Aquí viene identificado todo. Esta es la Biblia del asistente de dirección y del productor. Van viendo que se hagan todas esas escenas. Y también lo que es muy interesante es que la editora del cortometraje se llama Mariana Rodríguez. Ella editó conmigo Temporada de Patos, de Tajo y Club Sandwich, y editó también este cortometraje. A ella le invitaron de la Escuela de Cine en México a dar un taller de montaje, y lo que hizo fue darle todos los rushes a los estudiantes. Roches? ¿Qué es roche? São os Rushes. rolos. ¿Cómo? Os rolos. Rolos. É. La película sin editar, las Sí. tomas. Se Las las tomas. dio a los estudiantes, como le llega a un editor, y ellos hicieron con el guión y con el shooting su versión del cortometraje. Entonces es muy interesante ver cómo, después de hacer
el shooting, de tenerlo muy planeado, de llegas al cuarto de edición y cómo pueden cambiar totalmente y cómo puedes hacer dos historias totalmente diferentes o muy diferentes. Na verdade, são os rolos de copião. Distintos estudiantes, pero era el material transferido a video. El material, los rollos, los transferimos a video. Então a gente fez várias cópias dos rolos. Não, ele digitalizou o material pra fazer- digitalizou. pra editar. Podemos ver el corte que hizo uno de los estudiantes con el material que le llegó. Y después vemos el corte final, lo que quedó de la película. Hay pocos diálogos, no hay tantos, pero bueno, la anécdota es este personaje principal que toca la tuba, tiene que ensayar, no ha ensayado, tiene que ensayar para recibir a este personaje importante. Armancio, vemos en el octavo compás el alegro, por favor. No, Armancio. Sigue mis manos. Ve bien el compás. Te estás quedando. Toca a tiempo, por favor. Viene. No te sale. Vemos todos junto con Armancio. A ver si en esta sale. Todos, por favor. Armancio, no lo estás haciendo bien, porque no has venido a ensayar. Si no ensayas, vas a echar a perder el esfuerzo y el tiempo de todos los compañeros. Compañeros, nos vemos mañana. Y les recuerdo que hay que vestirse para la ropa de ocasión. Gracias.
Buenas noches. ¿Tiene leche? Buenas noches. Nos vemos al rato, mamá. Sí, mi hijo, Ahí es se lo que te encargo. bendiga. Sí, presta temprano.
Hermancio. Hermanos de San Felipe Oclaltepec, es un orgullo estar hoy aquí para dar la importante y significativa bienvenida, la cual no sería nada sin su cálida presencia. Quiero también agradecer a nuestra maravillosa banda de San Felipe Oclaltepec el que estén musicalizando con su gran talento esta importante bienvenida que a todos nos llena de orgullo. Ahora, hermanos de San Felipe Oclaltepec, esperemos con alegría y entusiasmo. Y ahí terminó el corto. Este fue el corto que editó uno de los estudiantes y él decidió, pues todo, acabarlo así y ya verán el corto original cómo es. No. Todos con él, a ver. 1, 2, 3, 4. Hermancio, tienes que ensayar. Compañeros, mañana nos vemos. Les recuerdo que hay que traer ropa para la ocasión. Gracias.
leche? Ahí se lo encargo, mamá. Sí, mijo, no te preocupes. Te regresas temprano. Buenos días a todos. Buenos días. Hermanos de San Felipe Oclaltepec, es un orgullo estar hoy aquí para dar la importante y significativa bienvenida, la cual no sería nada sin su cálida presencia. Quiero también agradecer a nuestra maravillosa banda de San Felipe Oclaltepec, el que estén musicalizando con su gran talento esta importante bienvenida que a todos nos llena de orgullo. Ahora, hermanos de San Felipe Oclaltepec, esperemos con alegría
hermanos de San Felipe Oclaltepec, les pedimos su generosa paciencia. Hermanos de San Felipe Oclaltepec, gracias. Lo que me parece aquí muy interesante es como el editor del primer corto de repente está con el personaje, se tarda mucho tiempo con él, por ejemplo cuando se baña y lo vemos que el personaje se echa agua arriba, se echa agua acá, por todos lados, se recoge agua de la pileta, es como si le hubiera gustado mucho esa secuencia, pero al final de la historia lo abandona, no sigue al personaje. El editor decide salirse del punto de vista del personaje y dejar la historia con una conclusión de alguien que viene, pero ya se alejó del personaje, no hubo consecuencia del personaje, del esfuerzo del personaje, y eso a mi parecer, más allá de que la edición sea buena o mala o que nos guste o no, el primero falla al cerrar, al concluir con el personaje, no nos identificamos con él, y en el segundo sí nos identificamos con el personaje, de que se pasa toda la noche ensayando y al final decide seguir tocando, llegue o no este invitado o no. Pues bueno, este fue el resultado final. Como pudieron ver, los elementos, los encuadres, todo estaba ahí, los botes de agua, el riachuelo, la casa, la dirección de arte, todo quedó reflejado en la historia final. La dirección de actores, lo que decidimos es no dejarlos actuar tanto, que hicieran lo que sabían hacer, que era tocar y, bueno, caminar con la tuba. Con el director de la orquesta sufrimos mucho en la edición. Es muy curioso que el editor del primer cortometraje deja un buen tiempo al director de orquesta y nosotros, la editora y yo, sentíamos que le costaba mucho trabajo actuar, por eso lo cortamos. ¿Qué más? Bueno, el trabajo sonoro es una película, la hicimos toda, quedó al final en monoaural, no es un sonido abierto, no es estéreo ni 5.1, es monoaural, todo es al centro, un solo canal, y nos interesaba mucho tener ese sonido que en cierto sentido tiene menos registro que un sonido estéreo o 5.1,
y se nos hacía que iba muy bien con la historia, con esta historia que habla un poco este vacío, esta carestía, tiene que ver también con la tierra árida. El sonido también tiene que ser muy árido, muy simple, aunque sí se trabajó mucho, y yo creo que juega una parte indispensable en la historia. También si les gustó, bueno, no sé, o les llegó un poco más este segundo corte, es porque tiene sonido, y el sonido me parece a mí que es una herramienta muy importante para contar la historia. Lo filmamos en 35 milímetros y tuvimos mucha suerte porque el 40% del material el laboratorio lo echó a perder, lo veló, el 40%. Casi la mitad del material el laboratorio lo echó a perder. Y en México no se revela bien blanco y negro, entonces lo llevamos a Estados Unidos, y en Estados Unidos lo echaron a perder 40% del material. ¿Y por qué digo buena suerte? Porque la editora y yo editábamos con el material velado. ¿Vieron la escena donde está el supermercado, bueno, la tienda, convenience store como le llaman? Está todo velado. Nosotros así editamos con ese material, y una vez que acabamos de editar con el material velado, con lo que teníamos, dijimos, nos falta filmar, porque no lo había puesto yo en mi plan de rodaje, porque no se entendía, nos falta filmar esto y esto. Entonces, el seguro de la película, por eso es bueno tener seguro, pagó el que volviéramos a ir a filmar. Entonces, pues filmamos lo que necesitábamos. Por eso digo que fue una fortuna que el material se velara, porque si no se hubiera velado, no hubiera tenido dinero para volver a ir a filmar. Entonces fue muy afortunado. Y a partir de ahí, casi siempre en las filmaciones, yo dejo como 3 días o una semana como guardado. O sea, del presupuesto tomo un poco para filmar 3 o 4 días y digo, esto lo usamos hasta que acabe de editar. Entonces edito la película, y si me hace falta filmar algo, utilizo esos 3 días o esa semana para filmar lo que me hizo falta. Y eso lo aprendí también aquí. Es buenísimo, a mí me parece que te ayuda mucho eso, porque vas filmando también sin miedo, y lo que te falta lo puedes ver ya en la mesa de edición con cabeza fría y decir, me falta esto y esto. Hay muchos directores que les gusta editar mientras filman. Están filmando y en la tarde editan, en la noche. Yo no lo puedo hacer. Yo casi ni veo el material. Solo lo veo para que esté todo bien, que no haya problemas de veladuras y más o menos actuaciones, como el tono de la película, pero me voy dando es una idea general. No estoy buscando ya el montaje, porque sé que no lo voy a ver cuando estoy filmando la película. En ese momento no. El montaje tiene su tiempo. La película la vas encontrando poco a poco también en el montaje. Así como la encuentras en la escritura, la encuentras en el casting, cuando buscas a los actores, la buscas en la locación, como vieron en el scouting, la buscas con los elementos, la buscas ya en el rodaje, y la buscas en la edición, y la buscas en el sonido. El sonido también es una parte muy importante de la historia. Entonces, realmente vas buscando la película en todo el proceso. Entonces, bueno, el de la edición es uno de los más, a mí es el que más me gusta. Yo es cuando más me divierto. Y creo que ya. ¿Por qué filmamos en 35 milímetros? También la última película que hicimos la filmamos el año pasado, la filmamos en 35 milímetros.
parece ya a estas alturas algo absurdo, y la respuesta es que es más bonito el 35 milímetros. Digamos, lo que es el digital, hasta el más moderno, más profesional, es bueno. El problema que yo le veo es que tiene demasiados colores. Las películas de Kodak, de Fuji, tienen una ingeniería en el color que llegaron a una cierta armonía, y los nuevos cámaras digitales tienen millones de colores, son demasiados colores. Entonces cuando llegas a hacer la corrección de color es extremadamente complicado. Entonces lo que no te gastas en el rodaje o en el material, te lo gastas haciendo la corrección de color, y la mayoría de las veces no queda bien. Entonces por eso filmamos en 35, también porque ayuda, o en mi caso me ayuda a planear más las cosas. Sí improvisamos, muchas veces en las películas y en los cortos improvisamos, pero el 35 te hace ser consciente de que no puedes ir y tirar todo el tiempo material, sino que tienes que saber y planear muy bien para apretar ese botón que va a hacer correr la película. En alguna ocasión, cuando estábamos en la última película, estábamos decidiendo si hacerla en 35 o digital. Y el postproductor me dijo, en digital tienes la oportunidad de grabar los ensayos, de filmarlos, de grabarlos, de capturarlos digitalmente. Y a mí se me hizo absurdo. Dije, ¿por qué voy a querer grabar los ensayos si son ensayos? Y la editora, Mariana Rodríguez, ella no es que se queje, pero le preocupa que ahora los directores filman una película y la filman por todos lados y filman todo. Filman todos los ensayos, filman de este lado, del otro lado, de arriba, de abajo, máster, protecciones, insertos, que empieza el material a no decirle nada. Es tanto material que no hay una propuesta del director que esté diciendo, quiero hacer esta escena por aquí. Cuando filmas una película con tu lista de las tomas que quieres y cómo vas a contar la escena, el editor lo ve en el montaje. Puede que lo interprete de otra manera, pero más o menos ve cuál es tu apuesta, ve cuál es tu puesta en cámara. Es un lenguaje también. Y cuando hay tanto material en digital, tanto, no hay nada, ¿no? Es como si el director no estuviera diciéndole nada al editor. Entonces, no estoy en contra del digital. Yo creo que la siguiente película la haré en digital, porque ya el 35 no existirá, pero ojalá pueda mantener ese rigor para no estar filmando por todos lados, porque es muy fácil apretar el botón de la cámara de video, y sí, me ha pasado a veces, y de repente llegas y ya, ¿por qué filmé eso? ¿Por qué filmé esto otro? Porque puedes apretar ese botoncito rojo y filmar lo que quieras. ¿Qué otras? Sí. Volviendo a la montaje, la comparación de los dos cortos, sí. Es que me parece que en la corto tuyo sigues completamente el personaje, todo el tiempo, con excepción, y por eso te pregunto, en el momento que llega en la ciudad para tocar la música, que en el otro corto tenía la mirada de él con el director, como has ensayado. Sí, está bien, estoy seguro. Sí. ¿Por qué lo cortaste? No me acuerdo, te juro que no me acuerdo, pero es muy interesante. Y cuando vi este corto, el de este editor, sí dije, claro, recuperó ese conflicto que había entre el músico y el director de la orquesta. No sé, se me hacía que era más un compromiso de él para con el invitado. No era una cuestión con el director, sino era una cuestión con el invitado. Él ensayaba y se
para el invitado de honor. No, esa es la respuesta, ya me acordé, no para complacer al director. Sí, y eso estaba en el guión y está puesto y se filmó. Pero en el montaje nos dimos cuenta de que para el personaje no debía de ser importante complacer al director. Para el personaje lo importante era ensayar para ese invitado especial. Digamos, su objetivo era tocar para el invitado especial. De hecho, al final, él se queda tocando para ese invitado que nunca llega. Si hubiera sido nada más con el director de la orquesta, en cuanto le dicen gracias, él se va, y se va quizás con el director de la orquesta y se van a cenar o algo, pero él no, su objetivo no es complacer al director, su objetivo es complacer a ese invitado que va a llegar, tocarle al invitado. Por eso decidimos quitar al director de la orquesta. Pero tan estaba ahí que se filmó, estaba en el guión y se filmó, pero es cuando también empiezas a descubrir en el montaje qué es lo importante. Nosotros, la editora y yo, consideramos que lo importante para el personaje era no entablar esa relación con el director de la orquesta. Por que você tirou aquela legenda que era a Revolução Mexicana de 1910? Por que na versão final você não colocou? ¿Por qué no lo puse? Mucha gente me decía, no se entiende. Para mí era muy claro y era una parte importante, pero había mucha gente que decía, no se entiende. Y también me daba un poco de... me preocupaba que llegara a quedar muy obvio. Muy obvio y panfletario, como un panfleto, ¿no? Me daba miedo, entonces decidimos quitarlo. Sí. Pero lo filmamos. Los créditos están filmados, son como se hacían antes, ¿no? Se hacía unas cartulinas con material de alto contraste, después los filmabas y los hicimos así. Toda la tipografía, es que eso es muy bonito, toda la tipografía de los créditos son las letras que se usan en todas las calles de México. Las calles tienen esa tipografía. Entonces, la diseñadora de los créditos, que es mi esposa, se pasó tomándole fotos a muchas calles para ir armando las diferentes letras. Son las calles que uno ve siempre, son las letras que uno siempre ve en las calles. Entonces, para la gente en México es muy familiar esa tipografía, pero casi nadie se da cuenta y dicen, ¿por qué me es familiar? Porque está en todas las calles y lleva años, esa tipografía lleva, no sé, muchísimo tiempo, es una tipografía muy clásica, ¿sí? Entonces todo en este corto fue, a mí es un corto que me gusta mucho porque también aprendí mucho y lo disfruté y me gusta el resultado, me gusta mucho a mí, le tengo mucho cariño a este corto. ¿Cuánto tiempo de preparación de actores? Nos invitaron en 2008 a hacer el proyecto, más o menos en lo que se buscó la idea, se hizo la preproducción, se terminó, creo que como 1 año y medio, desde que se empezó la idea y todo hasta que se terminó, 1 año y medio. Dos atores, la preparación de los actores. Fue muy poca, casi nada, no ensayamos casi nada. En cuanto los encontramos fue nada, empezar a pensar cómo yo me iba a adaptar a ellos, cómo me iba a adaptar a sus personalidades, a sus características. No ensayamos. Y en las películas con actores profesionales, este es un tema buenísimo, actores profesionales versus actores no profesionales. Yo trabajo con los dos y creo que como director tienes que acoplar y aprender a trabajar con los dos. Nunca, leemos el guión una vez, como les decía,
Y no hacemos ensayos con el guión, hacemos ensayos de situaciones. Yo les pongo situaciones y ellos improvisan. Y ahí es donde vamos armando la relación entre los personajes. Con Armancio, este personaje, yo me pasé mucho tiempo, yo le iba a comprar la ropa, entonces íbamos a los mercados que había por el lugar, convivíamos, conocía a su familia, conocía a sus hijos, entonces tenía como mucha idea de quién era el personaje, qué podía hacer con él. Y lo mismo hago también con actores profesionales. También los conozco, voy con ellos a comprar su ropa. Cuando quiero generar algún vínculo entre personajes, les dejo tareas. En la última película es una historia sobre una mamá, un hijo, y en vez de hacer ensayos, me interesaba mucho que hubiera ese vínculo real de madre e hijo. Entonces los mandaba a conciertos de rock. La mamá le enseñó a manejar al hijo. Entonces ahí se fue creando ese vínculo. Yo creo más en esos vínculos que en ensayos y estar hablando demasiado de los personajes. En esos ensayos también, en esas improvisaciones yo aprendo de los personajes. Los voy descubriendo y me voy adaptando el guión, lo voy cambiando. Entonces cuando llegamos al set ya hay un vínculo, son ellos mismos, yo les leo la escena del guión que solo leyeron una vez y les digo, pueden cambiar lo que quieran. Si quieren cambiar el diálogo, cámbienlo. A veces les da, no les gusta cambiarlo, se quieren agarrar a algo y se aprenden el diálogo de memoria y yo los dejo. Les digo, si quieres aprendértelo de memoria, apréndetelo, o quitamos diálogos. Hay como mucha libertad en el momento de la filmación, pero con un plan hacia dónde vamos. Y esto es importante, hay libertad, pero primero sacamos la escena como yo la tengo pensada. Entonces digo, ok, necesito que esta escena sea así, la filmo, y una vez que la tengo filmada, les digo, ok, vamos a jugar. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y empiezo a cambiar la escena. A veces funciona y a veces no. Y si funciona, bien, y si no funciona, no pasa nada y nos vamos a hacer otra escena. Así como el teatro. Sí. Y de los actores profesionales, los combino con actores no profesionales. Entonces lo que pasa ahí es que el actor no profesional aprende mucho de la frescura del actor no profesional. Y el actor no profesional aprende mucho de la disciplina del actor profesional. Entonces se hace un equilibrio que a mí me gusta mucho. Y hay directores que son muy dogmáticos en relación al uso de no actores. Yo no creo que tenga que ser así, que deba de ser así. A mí me gusta combinar y uno tiene que adaptarse. Y lo más importante cuando utilizas actores profesionales y actores no profesionales es encontrar el tono de toda la película. Ahí es donde está, para mí, el trabajo más difícil de un director. Yo creo que el director es el guardián del tono de una película. Desde el primer fotograma hasta el último fotograma tienes que tratar de mantener el tono de la película. Y eso creo que para mí es lo más difícil, mantener ese tono. Entonces estás en las escenas y es cómo mantengo el ritmo y el tono. Y así en cada escena tienes que ir preguntándote y pensando cómo es ese ritmo y cómo es ese tono. Y lo tienes que llevar también en la edición, en el sonido, en todo el proceso tienes que estar vigilando el tono. Para mí es de las cosas más importantes, el tono. Y entonces cuando ves una película que está unificada en relación al tono,
nada, a mí me parece que es lo más importante de una película. Bueno, algo importante. ¿Ustedes algunos son estudiantes de cine o de teatro, de cine, teatro? En las escuelas de cine, a mí me pasó que de repente te decían, haz tu guión. Y entonces empezabas a preguntarte, ¿qué haré? ¿Qué me interesa? ¿Qué quiero decir? Y me parece que son las peores preguntas que uno se puede hacer. Me parece mucho más interesante explorar por medio de lo aleatorio. Por ejemplo, hacer ejercicios, y uno quiere escribir, hacer ejercicios sobre un vaso. Es decir, voy a hacer una historia sobre un vaso, o algo que tenga que ver con el vaso. Ponerse en la computadora o por escrito y escribir sin hacer prejuicios, sin pensar mucho. Escribir una historia que tenga que ver con un vaso y a ver a dónde nos lleva la imaginación. Eso, de repente, empieza uno, después cuando lee lo que escribió, empieza a encontrar cosas que están ahí, que están escondidas y que temen salir porque nosotros mismos las juzgamos. Y empiezan a salir cuando uno no es tan consciente, decir qué es lo que yo quiero decir, cuál es ese gran tema, empiezan a salir. Entonces, creo que hay que darse esa chance de escribir más libremente y no pararse a pensar qué es lo que quiero decir, cuál es ese tema que quiero. Lo menciono porque este proyecto, que fue un proyecto por encargo, tuvo un tema que detonaba, y no era que yo dijera yo quiero, ¿no?, en mis películas hablar de este tema, del tema de la revolución. Es algo que me inquieta, pero no es algo que, si yo hubiera dicho qué temas me interesan, hubiera dicho claro, la revolución. Entonces de repente me dijeron el tema es la revolución, es como si hubieran puesto el tema es un vaso, ¿no? Y empecé a trabajar sobre eso y empecé a explorar temas que me gustan, el tema de la música. Empecé a explorar esos temas. Entonces creo que es muy bueno hacer esos ejercicios. Es lo mismo cuando vas a filmar un corto. No hay que pensar tanto en qué quiere uno filmar. Hay dos maneras. Una es o bajarlo al papel, escribirlo, o otra es filmar. Si uno tiene una idea de algo, filmar, irse a descubrir también. Son diferentes caminos creativos. A mí me gusta más escribir. Yo no puedo, me cuesta mucho encontrar en el ya filmando, me cuesta. Yo necesito escribir. Pero me ha pasado que a veces sí empiezo a filmar cositas que me llaman la atención y las voy guardando, y he logrado hacer cortitos con esas imágenes que voy guardando. No sé, hay gente que no le encuentra sentido a esos cortos. Yo sí se los encuentro, le encuentro sentido, le voy armando un sentido, y yo creo que son como una especie de haikus, como los japoneses. Empieza a armar una historia con puras imágenes, y también a mí me gusta ese ejercicio, pero es más difícil para la gente de entender. Queria perguntar que conselho, ou qualquer coisa equivalente a conselho, você daria para a pessoa que está iniciando, para estudante, né? Para quem não está no mercado e que talvez não queira mesmo estar, mas assim, que quer fazer arte, um cinema. Então, mas você já falou mais ou menos isso. As dicas, né? Ese consejo, uno que no es mío, es de Del Toro, pero yo sí lo sigo. Escucha a todos y haz lo que quieras. Escucha. Y eso, escuchar también tiene que ver con ver películas, no tener miedo a las influencias. Hay directores que le tienen miedo a esas influencias. Ver películas, y escuchar y ver y hacer lo que uno quiere. Y lo mismo pasará en las escuelas de cine,
También aprender y hacer lo que uno quiere. Hay ahorita mucho se habla sobre si estudiar cine o no estudiar cine. Uno de los mejores, en México, uno de los mejores cineastas es Carlos Regadas, y él no estudió cine. Entonces ves a muchísimos jóvenes y muchísima gente que viendo a Carlos Regadas dicen, no hay que estudiar, ¿no? Porque se puede hacer cine sin estudiar. Depende de cada quien, ¿no? Yo creo, a mí la escuela, yo estudié en la escuela de cine, estudié durante 5 años, y a mí lo que me ayudó fue también trabajar con la gente con la cual sigo trabajando ahora. A mí me ayudó, a mí se me ayudó en la escuela de cine, sí me dio una cultura cinematográfica. Yo no tuve la fortuna de crecer en una familia con que viera muchas películas, y en la escuela de cine tuve la oportunidad de verlo. Entonces depende de cada quien, ¿no? La escuela de cine o no. Pero lo mismo, creo que no hay que ser tan dogmático, es como actores o no actores. Otro director mexicano, Amat Escalante, él tampoco pasó por la escuela de cine, pero se construyó su propia escuela de cine. Es alguien que vio todas las películas, leyó todos los libros de cine, él solito se hizo su escuela de cine. Si uno tiene la disciplina, el rigor para hacer su propia escuela de cine, pues no hay que ir a la escuela, pero si no, pues está bien la escuela. Eu gostaria de falar em português, acho que vai ser melhor. Me encantou bastante observar a organização, né, dele, enfim, desde a maneira como ele estrutura a masterclass, os arquivos, de como ele compreende o processo de criação. E eu achei muito curioso observar, de alguma maneira, traços dessa organização, é óbvio, né, no resultado do curta-metragem, porque as cenas, elas são, né, a fotografia é impecável, existe uma organização muito poderosa, né, é bastante apolínea a imagem dele. Então a pergunta na verdade, eu gostaria que ele falasse sobre a opção, né, quase que na maior parte das tomadas pela câmera, me parece no tripé, né, com imagens mais estáticas, y também essa opção na montagem do fade in, fade out. La cámara fija. Todavía no sé cómo mover la cámara. No sé cómo mover la cámara. No sé. O he hecho ejercicios en donde el movimiento de cámara es realmente importante, donde ayuda a contar la historia. En esa historia no lo veía, no veía el movimiento de cámara. A veces siento, es como una intuición, que ese no mover la cámara y ver a los personajes pasar de largo, uno pone al espectador en una especie como de sitio, como de observador. No va siguiendo, sino que nada más deja pasar al personaje, lo deja pasar, está observando. También me gusta armar las frases con cámara fija, armar la sintaxis cinematográfica con la cámara fija. No lo he lograr juntar dos ideas con una cámara, ¿no? Con un paneo, empiezas en un lado, panea, termina en otro. Eso para mí tiene que tener un significado. ¿Dónde empiezas y dónde acabas? Hay una sintaxis. Yo he preferido armarlo de aquí, corte, acá. Y entonces así voy contando la historia. No he encontrado todavía cómo hilar. No sé, puede ser, por ejemplo, en la escena del primer corto, que yo no puse esa escena, que sirve la leche, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si sirve la leche y yo tilteo y voy a la cara de él? Para mí se contaba con la leche. Y después corto a él con el niño. Entonces ya armé la idea de el niño necesitaba leche.
Y después en el montaje me di cuenta que no necesitaba ese inserto, que se contaba perfecto. Él prendía la estufilla y corte, elipsis, le da de comer al niño. Sí. Me gusta mucho contar así, Sí. que las escenas por sí solas no tengan significado. Sí, eso para mí es el reto más bonito de hacer una película. O desafio. Isso de alguma maneira também lembra aquela estrutura, aquela primeira ideia que ele nos apresentou, onde as frases eram quase que telegrafadas, né? Sí, sí. É, A mí me gusta. Y los guiones que yo escribo son muy secos. Son Juan camina por la calle, punto. Juan toca el timbre, punto. Juan pregunta por Luis, punto. Es horrible. Y lo lees y es espantoso. El guion es espantoso. Isso foi uma coisa que também me tocou assim, ao assistir a película, porque como ele apresentou pra gente todo esse entorno, né, desde as locações, a escolha dos atores, de alguma maneira eu estava emocionalmente muito conectado com o processo. E quando eu vi o filme, por mais que eu tenha achado incrível, eu achei exatamente isso, seco. Ese es el tono, ¿no? Es un tono seco. Según yo, sí te involucras con el personaje, pero no es no hay una emoción falsa. No se aprietan mucho las tuercas. No es para que llores así. Hay elementos que te dicen y que te hacen involucrarte con el personaje, que son muy específicos. Por ejemplo, uno que funciona, a mí me parece que bien, es que tiene un hijo. Tiene un hijo y es soltero, bueno, es padre, digamos, viudo, pero no hay esposa. Entonces, eso te hace identificarte con el personaje. Él está tratando de tocar y de ensayar, pero tiene un hijo, entonces tiene que pasar la noche tocando. Eso a mí se me hace que te involucra emocionalmente. No quizás de una manera melodramática, ¿no? Dramática, nada más. Ese es el tono. A coisa que humanamente mais me aproximou do filme foi o barulho do bebê sugando. O leite. Sí, el sonido. Yo creo que el cine es imagen y sonido, igualitos, 50-50. Muchas veces se hace a un lado la importancia del sonido. Es como si solo acompañara, ¿no? Solo rellenara, porque acompaña la vida, ¿no? El sonido. Es importantísimo el sonido. El sonido nos acompaña desde que estamos en la panza, ya estamos oyendo. Uno puede decidir bloquear la vista. Uno cierra los ojos y no ve. Uno no puede decidir bloquear el oído, a menos que te tapes así, pero incluso seguirás, ¿no? Oyendo. El sonido es muy importante y dramáticamente te puede contar muchas más cosas que la imagen. El sonido es imaginativo. El sonido, el oído, despierta la imaginación. La vista no tanto. La vista necesita ver para creer, ver, observar. El sonido inventa. Por eso el sonido del niño chupando, ¿no? La mamila, te da ternura, porque inmediatamente te lleva a un terreno que conoces, que te es familiar. El sonido ahí está funcionando de una manera increíble. No se dieron cuenta, en el primer corte, el personaje le da un beso al niño. Le da un beso al niño. En el segundo no. ¿Por qué? Porque sabíamos que ese ruido de chupete iba a generar esa emoción, ¿no? La editora también es mamá, entonces ella sabía que ese sonido era un sonido muy particular. Cuando ella estaba en su cama y le daba su mamila al niño, el niño se tranquilizaba, era el sonido era un sonido de paz, ¿no? Entonces por eso era tan importante el sonido, ese sonido del cuando está comiendo. El sonido a mí me parece el sonido uno de los trabajos también más importantes de una película, y creo que también uno lo tiene que pensar
desde el guión. Me gustaría saber si ha hecho algún corto cuando todavía estaba en la escuela de cine y cómo ha sido la transición de la escuela a como la vida profesional. Igualito. Hay muchos, y me pasó, muchos estudiantes, compañeros míos, que hacían cortos como un camino para. Hago un corto para después hacer una película. Y no, yo creo que no. El corto es un corto. A mí, si me dices, te digo, es una película corta, pero es una película. Y creo que siempre tienes que hacer cortos, largos, documentales, como no pensando mientras hago una película. Haces un corto porque te gusta hacer el corto, porque el formato es diferente, exige diferentes cosas y lo disfrutas. Pero en ese sentido ha sido igualito que en la escuela de cine. Aquí, digamos, tengo el apoyo de, hay más recursos, hay más dinero, pero si yo tuviera los recursos y no tuviera esa pasión por hacerlo, no quedaría bien. Lo mismo en las películas, en las escuelas de cine, si no tienes esa pasión, no vas a poder hacer ese cortometraje, porque además te va a faltar dinero, te va a faltar bla bla. Con lo que vas a convencer a la gente no es con dinero, es con tu pasión y con tu cariño y con tu amor hacia el trabajo. Eso me parece lo más importante. Yo afortunadamente hasta ahora he podido hacer cortometrajes y películas e incluso videos musicales de las cosas que me gustan. De repente hago comerciales y hago cosas así. No me encanta, pero a mis hijos sí, porque puedo pagar los gastos, pero eso está bien, lo hago y lo trato de hacer lo mejor posible. Pero las cosas que me gustan, eso sí es con toda la pasión. Y es curioso, pensando en consejos, ¿no? De si se está estudiando cine o eso. Hay una cosa que uno cuando está estudiando cine o queriendo hacer una película, hay un pretexto que siempre está por ahí, que es el dinero. Y Paula Markovich, una colaboradora en guión, me decía, el dinero nunca es un factor. Y sí es cierto, empiezas a dar cuenta de que el decir no hay dinero para hacer una película es un pretexto que te vas armando. Pero cuando ya estás convencido de eso, no importa el dinero. Siempre lo vas a necesitar, pues, pero no es un factor para hacer una película. Un ejemplo, la primera película que hicimos en 2004, se llama Temporada de Patos. Es una película que afortunadamente le fue muy bien, y cuando yo hice ese guión no tenía ninguna película, tenía cortos. Entonces dije, voy a hacer un guión que sea muy barato, que pueda yo hacer sin dinero. Entonces es una historia de 4 personajes en un departamento. Entonces hice esa historia, y cuando llegué con el productor, el del dinero, mi posición era, si te gusta, como yo lo quiero hacer, hagámosla. Si no te gusta, la hago solo. Porque yo sabía que podía hacer esa película con una cámara de video, en mi casa, con amigos, actuando. O sea, no era un factor de dinero. Entonces eso el productor lo vio y dijo, me subo al barco, estoy en la película, porque veía al director convencido y diciendo, voy a hacer esta película con dinero o sin dinero, la voy a hacer. Y eso me parece que es muy importante en las películas, en los cortos, en todo. No importa el dinero, no importa el dinero. Creo que uno, como director, tiene la responsabilidad de buscar financiamiento para pagarle a la gente. Después de hacer un corto o una película, ¿no?, que pusiste en una sala de cine, que exhibiste, yo no puedo llegar con un fotógrafo o con un actor y decirle, no te voy a pagar. No puedo, porque yo tengo la obligación
y la capacidad en este momento de conseguir dinero, ¿no? Si consigo muy poco, quizás nada más haga una película con un actor y con una cámara o con mi cámara de video, pero le pago, o trato de hacer la película más pequeña, ¿no? Para hacerla con el menos dinero posible, pero a la gente sí pagarle, ¿no? En la escuela es otra cosa porque es una escuela, pero una vez que uno sale de la escuela creo que uno tiene la obligación de buscar cómo pagarle a la gente. De repente muchos colegas míos hacen películas enormes y le dicen a toda la gente, no cobren, no cobren. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué no van a cobrar? Si de eso viven. Creo que tienes que decir mejor, no hago esa película enorme, hago esta película pequeña y les pago con lo que pueda. Vas buscando dinero, pero haces una cosa muy chiquita. Y si no tienes dinero más que para tú y tu cámara, pues eres tú y tu cámara. Ya haz tu película tú y tu cámara, ¿no? Yo creo que hay un compromiso por parte del director de que a la gente se le pague. Yo creo que sí. En la escuela de cine es diferente, pero una vez que estás trabajando, creo que sí, es importante. ¿Tem algum trabalho recente dele no circuito de Schwarzenegger? Sí. Sí, ahorita terminamos el año pasado una película que se llama Club Sandwich. La presentamos en Toronto, estuvo en el Festival de San Sebastián, estuvo en Rotterdam, lleva una gira bastante larga. Y se presentará aquí en Brasil, se va a distribuir, ya se compró para ser distribuido en Brasil, entonces la verán pronto, espero. Club Sandwich. ¿Largo? Es largometraje, sí, 90 minutos. ¿Tiene algún conocimiento de películas brasileñas? Poco, no mucho. No veo tantas películas. Veo pocos, cuando me obsesiono con ciertos directores y veo todas sus películas y las veo una y otra vez. No veo tanto películas y no tanto. Me encanta ver las mismas películas una y otra vez. Me gusta mucho Bresson, Ozu, son directores que veo y leo mucho sobre ellos. Me gusta estudiarlos. Sí, no veo tantas películas. A veces, ¿Y música? Música, sí. Y estar echado. Me encanta. Sí. Y de leer también. Sí, no soy tan cinéfilo. ¿Encuentras inspiración más en música? Y en literatura, sí. Sí, mucho más. Sí. É transformar o cotidiano numa aventura, e é possível. É só você se ligar, conceituando sobre a vida, prestando atenção nos outros.